Tenemos que recordar los principios fundamentales de nuestras creencias. ¿Creemos en la palabra de Dios o solamente la aplicamos en la necesidad? Dios es el Dios de poder y de gracia. Con Dios todo es mejor, porque Él puede llamar de lo que no existe a la existencia. Él hace cosas majestuosas y maravillosas. Y ahí es donde entramos en el hecho de saber que tenemos al Padre Dios Todopoderoso. Entonces, cuando yo tengo limitaciones, cuando yo tengo circunstancias que no puedo manejar, entonces acudo a mi Padre. Y la idea es que en todas las circunstancias, no solamente cuando no las puedo manejar, y es que nos dejamos llevar, digamos, por la emoción, y entonces estoy tranquilo, no necesito a Dios, pero llegan esos momentos difíciles y a veces son importantes que lleguen, porque eso nos mantiene anclado a la presencia viva de un Dios que nos acompaña todo el tiempo. Entonces, ese Dios extraordinario, ese Dios inusual, está a punto de hacer cosas en tu vida y en mi vida. Viene haciendo cosas majestuosas. El estar con vida hoy es el milagro más maravilloso. Estamos corriendo peligro en este ambiente que vivimos por las diferentes circunstancias, sea el medio ambiente, sea la corrupción, sea los malos valores que otros están desarrollando para vivir una vida corriente, de afán, de obtener todo rápido. Entonces se nos olvida a algunos, esos que todavía no han despertado a una vida, a una realidad espiritual. Entonces nuestro corazón debe estar siempre listo para recibir el don de Dios. Y el don de Dios es la vida, es la luz, es la esperanza, es el amor. Y cuando yo estoy conectado en esa presencia de amor, en esa presencia de lo sobrenatural, de saber quién es Dios para mi vida. David sabía quién era ese Dios para su vida. Abraham sabía quién era ese Dios para su vida. No objetaba, simplemente obedecían, cumplían, hacían la obra. Y nombré a ellos dos, pero todos esos personajes que nos muestra la Biblia, de alguna manera empezaron a ver lo sobrenatural de Dios. En estos tiempos dice, bueno, pues ¿qué será la Biblia? Eso era el Antiguo Testamento. Y Jesús también cuando vino hizo todos esos milagros, sí, pero es que era la época y no, todavía están sucediendo esos milagros. Y de una manera extraordinaria y sobrenatural también. Podemos hacer caer a esos gigantes. Podemos crear agua en el desierto. Nosotros a través de Jesucristo, de creerle, de seguirle, suceden cosas inusuales y maravillosas en nuestra vida, pero tenemos que desarrollar la fe. Necesitamos ese toque de favor de Dios en medio de nosotros, porque Él puede convertir un no en un sí. Él es el Dios de lo extraordinario. Él es nuestro Padre. Y vamos a tener nuestro corazón y nuestro espíritu listo. Y vamos a recibir esos milagros. Entonces, esa es la motivación para comenzar nuestro tiempo de devocional. Andar en esos designios del Señor es un principio fundamental de nuestra creencia. Si creemos en la palabra de Dios, debemos andar según esos principios, porque ahí es donde no funciona, porque decimos, bueno, pero ¿por qué al vecino lloro por él? No, porque al vecino que anda haciendo las cosas como yo, y a él sí le funcionan y a mí no. Es cuestión de fe, es la parte de la creencia. Es de aplicar esa palabra en todos los ámbitos. Es no relajarnos porque tenemos que andar según los principios que nos pide la palabra de Dios. Si creemos que nada es imposible para Dios, pues eso vamos a recibir. Tenemos el Dios de los imposibles, pero tienes que creerlo. Tienes que atesorarlo, a pesar del dictamen médico, a pesar de que perdiste tu empleo tal vez. A mí me ocurrió alguna vez. Se cerró uno de los establecimientos donde yo laboraba y en un momento crucial. Y bueno,
Entonces yo decía, bueno, Dios, tú tienes el control, tú sabes lo que yo necesito, yo estoy caminando contigo, tú sabes lo del día de mañana, lo que tengo pendiente, etcétera, etcétera, etcétera. En mi oración, y los resultados fueron rápidos. Gracias a Dios se abrió otra puerta, gracias a Dios tuve la fe de creer, de contarle, de ver los imposibles, porque eran momentos donde no era fácil volver a comenzar. Y gracias a Dios pude confiar y gracias a Dios la respuesta llegó en el momento en que yo le creí que podía suceder. Él se encargó de mí, de mis cosas, me dio una nueva posibilidad de apertura en la economía, bueno, en todas las áreas. Y pude transitar fácilmente y con unas oportunidades mejores. Entonces sí podemos creer. La realidad es que debemos estar o tener expectativa en nuestro corazón. ¿Qué va a hacer Dios? Yo confío en Él, yo sé, Señor, y estarle comunicando tu fe y es a decirla abiertamente tú mismo o tú misma te estás escuchando y te estás programando para recibirlo. No darle lugar a la incredulidad o a la falta de fe. Nuestro Dios es el más maravilloso, es el único, es el único. Y a través de Jesús lo imposible es una posibilidad. Puede suceder cosas que en la razón parecen imposibles. En el libro de Juan, en el capítulo 9, Jesús sorprendió a mucha gente y a muchos religiosos al sanar a un hombre ciego de nacimiento. Muchos manifestaron incredulidad, pero si ese es un hombre pecador, pero ¿quién es ese? ¿De dónde apareció? Y ahora, ¿cómo así que lo curó? Eso no es cierto. O sea, retaron a una creencia. Y aunque era un milagro extraordinario, imagínense, un hombre ciego de nacimiento. Eso es una maravilla. Y la gente se asombraba, pero algunos religiosos que querían poner el dedo donde la incredulidad, ¿cómo así que esto así? No, escarbemos. Y a veces nos metemos en ese rol de buscar, de escarbar y de buscar la lógica y perdemos. Perdemos oportunidades y perdemos fe. Había un problema, Jesús había sanado a un pecador en el día sábado, según las normas de la cultura, eso no se podía hacer. Ante este hecho, pues interrogaron al ciego para saber qué era lo que había sucedido. Y por segunda vez los judíos lo llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, a nosotros nos consta que este hombre es pecador. El ciego contesta, si es pecador yo no lo sé. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Para él eso era lo más importante. Imagínense el momento que le había pasado hasta ese día. Estaba en la oscuridad física porque no podía ver. Pero de alguna manera le sucedió lo imposible, lo que él tal vez ni siquiera había albergado. Él tal vez se sentaba era a pedir limosna, a vivir de lo que la gente le pudiera dar. Pero de pronto había escuchado de alguien que hacía milagros y le sucedió su milagro. En ese momento creyó y pudo recibir ese milagro. Y dice la palabra, pero ellos le insistieron, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y decía, ya les dije, y no me han hecho caso, porque quieren oír de nuevo. Es que también ustedes quieren hacerse sus discípulos. Entonces lo insultaron y le dijeron, discípulo de ese serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés y sabemos que a Moisés le habló Dios, pero de este no sabemos ni de dónde salió. Y es allí donde está lo sorprendente, porque el hombre le contesta, que ustedes sepan de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos, es una circunstancia. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. A mí me gusta esa frase porque es muy certera, o sea, ahí hay una palabra que nos toca. Dios nos escucha. Y dice que a los que son piadosos, la piedad es estar atentos a los milagros, la piedad es estar atentos a la presencia de Dios en lo espiritual, a buscar esa parte, esa conexión, esa unidad para poder recibir a quienes hacen su voluntad.
Entonces necesitamos cumplirle a Dios. Necesitamos cumplirle con su voluntad preciosa. Por eso es que es necesario orar de acuerdo a su voluntad. Muchas veces no sabemos si la voluntad de Dios es lo que estamos pidiendo. Pero si decimos con toda fe, Señor, esto es lo que yo quiero, o me pasa esto, me encantaría esto, pero que se haga tu voluntad. ¿Por qué decimos que se haga tu voluntad? Porque la voluntad de Dios es perfecta, porque es lo que nos conviene, porque es lo que necesitamos. Y continúa, la frase dice, jamás se ha sabido de alguien que le haya abierto los ojos a uno que haya nacido ciego. Entonces vivían en las normas, en las leyes, en la curiosidad, en la lógica. Y no, jamás eso no puede suceder porque es que nunca ha sucedido. Pero algún día sucede cuando tenemos fe, cuando conocemos a un Dios, cuando caminamos con ese Dios sobrenatural. Entonces para ellos era importante la lógica, pero sabes, con todo esto también se le estaban abriendo los ojos a ellos, a los ojos del entendimiento de saber que podía suceder algo inusual, de saber que podía suceder un milagro. Porque a veces nos rutinizamos cuando suceden cosas asombrosas y uno dice, ¿pero por qué? ¿Pero cómo sucedió? Simplemente es creer en ese Dios, en ese Padre, en ese hombre precioso. Bueno, y continúa la frase, dice, si este hombre no viniera de parte de Dios no podría hacer nada. Ellos replicaron, tú que naciste sumido en el pecado vas a darnos lecciones. Mira que la arrogancia, el creernos que no la sabemos toda, también impide que podamos recibir lo inusual de Dios o los milagros de Dios. ¿Qué hicieron ellos? Expulsaron al hombre. Eso lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 9, versículo 24 a 34. Y esta es la otra cara, digamos, de la religiosidad. Nos asentamos en unas cosas y no nos salimos de lo inusual. En Dios podemos encontrar todo porque Él tiene el control, porque Él es sobrenatural, porque Él ha hecho obras majestuosas, maravillosas. Y sabes, esa religiosidad nos impide experimentar lo extraordinario de Dios. Debemos dejar fluir en medio de nosotros, en medio de las circunstancias, porque eso es una fe, yo puedo creer. Mira lo que hizo Elías cuando no había llovido en mucho tiempo. Y solo por su fe, por creer, por saber que hay un Dios de los imposibles, apareció una nube a lo lejos como una palma de la mano, decía. Y pasaba mucho tiempo de sequía, pero él tuvo fe para creer que Dios podía hacer lo inusual y hacer llover. Te pregunto, ¿tú puedes creer que aparezca algo inusual, algo extraordinario, algo que no nos cabe en la mente, en la lógica, para ver tu milagro? Esa es la invitación. Permitirle a Dios ser Dios, no ordenarle qué hacer en medio de nosotros. No poner la lógica por encima de la lógica, por encima de la ciencia, por encima de todo ámbito está Dios con su poder sobrenatural, con su poder extraordinario. La palabra de Dios siempre está dirigida hacia Cristo. Él es la palabra viva, Él le da vida a esa palabra. Jesús nos invita a salir de esa religiosidad y vivir una experiencia extraordinaria con Él, una relación sobrenatural con Él. Salirnos de nuestros esquemas, salirnos de nuestros paradigmas. Y la pregunta, ¿estás preparado o preparada para vivir lo extraordinario de Dios en tu vida, en tu circunstancia? Yo te invito a que lo hagamos. Porque no solamente fue con el ciego, podemos conocer la palabra. Y personalmente en este tiempo moderno, porque mucha gente se escuda, eso es un libro viejo que se escribió en la época, todavía suelen suceder milagros. Por eso comencé diciendo la vida es un milagro, estar con vida hoy es un milagro. Es un milagro que en medio de tanto caos, que en medio de tantas guerras, que en medio de todas esas pandemias todavía estemos con vida. Y sanos y con ganas de seguir adelante. Es un milagro que en medio de la economía del mundo, que se habla de tantas cosas, todavía tenemos recursos
en nuestra patria. Por eso tenemos que orar por ella. Tenemos que decidir bien por ella. Tenemos que andar en la expectativa de lo extraordinario. Eso es fe. Entonces tenemos que andar en la fe constante y continua. Tenemos que obedecer la palabra de Dios y esos principios que trae su palabra. Tenemos que centrarnos en el fundamento y no en las minucias, porque eso nos desvía la atención de lo que Dios nos quiere decir o de lo que Dios está haciendo en nosotros. Con Dios, lo imposible de tu vida, grábate esto en la circunstancia que estés. Con Dios, lo imposible en tu vida se hace posible. Es una realidad, no es solamente una palabra más, es una realidad. Tenemos que leer más sobre la vida de Jesús en los evangelios y dejarnos contagiar y hablarle a la palabra y decirle así como pasó con María, con Marta, con Lázaro, y podemos nombrar muchos, aún con sus discípulos, con Mateo, con todos los que estuvieron, Pedro, Pablo, Pablo también vivió experiencias maravillosas. Vemos cómo se revolucionó, no sé si es esa palabra adecuada, cómo cambió el mundo en ese momento y nos da una perspectiva de vida diferente. Apareció lo sobrenatural en medio de este mundo para mostrarnos salvación, para mostrarnos vida eterna, para cambiar nuestros esquemas mentales, para salir de la miseria espiritual, de la miseria física, de poder alcanzar metas, sueños, logros. Y todavía sucede en los milagros. Y yo te reto, ¿estás en la expectativa de lo extraordinario en este momento? Yo puedo decirte que yo siempre estoy a la expectativa. Cuando suceden esas cosas no tan fáciles, le digo, Señor, toma el control, haz cosas maravillosas, lo que tú sabes hacer, solo dame entendimiento para conocer, esperar o avanzar. Y hay que estar leyendo la palabra porque ahí encontramos las respuestas, ahí encontramos la fe que nos invita a seguir adelante en hombres y mujeres que avanzaron en medio de circunstancias. Acordémonos de Jacob. Él peleó desde la noche hasta la madrugada por su bendición. No te voy a dejar, le decía el ángel, ya basta, no te voy a dejar hasta que me bendigas. Esa es la forma de orar. Esa es la forma de tener fe, de estar a la expectativa, de yo hago lo que tengo que hacer, cumplo contigo, yo cumplo tu voluntad, Señor, y voy a recibir mi bendición. Y no voy a soltar esto hasta que reciba mi bendición. Esa es la actitud correcta. Qué lindo, ¿verdad? Esa ha sido la palabra. Vamos a prepararnos para vivir lo extraordinario en nuestras vidas. Todos los días se puede. Eso es de acuerdo a tu fe. Entonces, entremos en tiempo de oración. Si tienes peticiones de oración, es el tiempo de colocarlas ahora mismo ahí. Eso tan difícil, eso que tú crees que no sucede. Eso que de pronto ya pasó y que ya no me dan oportunidad. Puede suceder algo extraordinario. Alguna vez, voy a terminar con esto, quiero contarlo, me llegó un testimonio. Yo quería entrar a laborar en una empresa especial y oré y busqué los momentos para poder entrar, pasé mis documentos, pasé todo, bueno, me presenté y en el momento en que me presenté ya estaba todo cerrado, ya habían cubierto todas las vacantes. Mas, sin embargo, yo seguí, bueno, Dios, si esa no es tu voluntad, bueno, Dios, voy a esperar entonces otra oportunidad. Y a las pocas semanas se presentó un acto inusual, extraordinario, donde requirieron de mí, de mi hoja de vida, de toda la experiencia que yo tenía, y me llamaron. Y a veces siento que fue una prueba si había desfallecido mi fe, si esto no sirvió. No, yo simplemente estuve a la expectativa. Dije, bueno, no fue ahorita, no fue acá, puede ser en otro lado. Y fue ahí donde tanto le había pedido. Se demoró un poquito más, sí, fue en el tiempo de Dios. Y pude lograr mi objetivo. Entonces, es un testimonio que doy así rápido, pero sí
tenemos que estar siempre a la expectativa, no desfallecer, saber que si la respuesta es un no es porque Dios tiene algo mejor. Y si la respuesta es sí, entonces prepararnos a recibir esa bendición. Y si la respuesta, como en mi caso, fue esperar, pues esperar con fe, con la misma fe con que estamos a la expectativa en el comienzo y podemos lograr esa bendición. Padre, te damos gracias. Tú eres maravillosamente maravilloso, extraordinario, sobrenatural. Lo confieso, lo creo, lo vivo todos los días. Gracias porque lo sobrenatural tuyo está sobre mí, sobre mi fe, sobre mis circunstancias. Señor Jesús, tú eres extraordinario, tú has hecho maravillas y las sigues haciendo hoy. Yo quiero obedecer tu palabra, pero también quiero estar con mi corazón listo, dispuesto, abierto a ese mover tuyo. Para ti nada es imposible. Y esta circunstancia y este momento es duro tal vez para algunos que lo están pasando, pero tú puedes hacer algo extraordinario. Tú tienes el control. Lo que ni siquiera nos hemos imaginado puede suceder, Padre, por nuestra fe. Y lo oro de esa manera, Señor. Toca corazones, mentes, espíritus. Sacude, Señor, lo sobrenatural sobre esas vidas. Y que ellos puedan alabarte, glorificarte, darte gracias, caer de rodillas ante tremenda obra maravillosa, extraordinaria y sobrenatural. Gracias porque la hiciste en la cruz. Resucitaste, nadie esperaba que salieras de ese momento difícil, de dolor, ya todos fracasados. 3 días después te levantas con victoria, con gloria, a seguir resucitando sueños en nuestros corazones, en nuestras vidas, y te creemos y te seguimos y te amamos. Gracias por las obras preciosas que estás haciendo en los espíritus y en los corazones de los que me escuchan, en mi corazón, Señor. Que cada día yo esté a la expectativa, cumpliendo con los principios de tu palabra, obedeciéndote, Señor. Que no desvíe mi atención, porque eso imposible, tú lo puedes hacer posible en nuestras vidas. Gracias, Padre. Bendigo a las personas que oran conmigo, a esas peticiones que están colocando ahí en el altar. Tú las conoces, Señor, y vamos a ver milagros extraordinarios porque lo creemos, porque tenemos la expectativa de eso sobrenatural, de lo extraordinario de ti, mi Señor. Gracias, Padre, nos quedamos en tu presencia, te amamos, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por lo inusual y lo extraordinario que está cayendo sobre nuestras casas, sobre nuestras familias, sobre nuestros sueños, sobre nuestras metas, sobre nuestra vida. Gracias por tu amor. En el nombre poderoso y maravilloso de Cristo Jesús, Señor nuestro, hemos orado conforme a tu voluntad. Amén, amén y amén. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En Desafío Medios hemos preparado un tiempo devocional, a solas con Jesús, de lunes a jueves después de las 7:30 de la mañana y los viernes nuestra transmisión en vivo a las 7:30 de la mañana.